Norteamérica precolombina. Cuando hablamos de América precolombina es todo lo que pasó en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Eso es lo que significa la palabra precolombino. En un continente tan grande como el de América, las culturas se estudian en el espacio y en el tiempo, es decir, por periodos y por región. Y de todo el continente americano vamos a estudiar las culturas de América del Norte. Recordemos, la región de América del Norte es parte de México, Estados Unidos, Canadá, llegando hasta Alaska. Vayamos en el tiempo por periodos y luego la vamos a analizar por regiones, porque muchas culturas han sobrevivido hasta el día de hoy. El primer periodo, el periodo paleoindio Clovis, y ya verán por qué se llama Clovis. Cada periodo no corresponde a una sola cultura, sino a un conjunto de sociedades que compartían rasgos comunes según la época. En este primer periodo tenemos a los primeros habitantes del continente americano. Yo sé que ustedes saben perfectamente en este punto las teorías del poblamiento de América, pero recordemos las dos principales más mencionadas, la teoría del estrecho de Bering y la teoría de la ruta costera. La teoría del estrecho de Bering nos plantea que los primeros habitantes del continente americano proceden de Asia. Verán, durante la última edad de hielo, el nivel del mar bajó y esto permitió que se formara un puente terrestre entre Siberia y Alaska, lo que permitió que cruzaran los humanos y gran diversidad de fauna. La teoría de la ruta costera. Esta nos plantea que navegantes procedentes de Asia bordearon la costa del Pacífico en sus canoas hasta llegar a América. En 1929, en Clovis, una ciudad de Nuevo México, fueron encontradas unas puntas de lanza muy peculiares, a las cuales se le dio el nombre de Clovis. Al estudiarlas se dieron de cuenta que pertenecía a épocas de los primeros pobladores del continente americano. Es por eso precisamente que a este primer periodo se le denomina también Clovis o cultura Clovis. Estas puntas de lanza eran grandes y gruesas con una encanaladura que va hasta la mitad de la punta, y ya verán por qué. Estos primeros habitantes del continente americano eran nómadas, cazadores y recolectores, es decir, no tenían un lugar fijo donde quedarse, iban de aquí para allá. Con sus puntas de lanza Clovis cazaban megafauna. Precisamente por eso eran grandes y robustas. Mamuts, mastodontes, tigres dientes de sable, el castor gigante, el bisonte gigante, todos los llevaron a la extinción. Típico del ser humano. La película de la Era de Hielo 1 justamente se sitúa en este periodo. En la película se nos muestra a la megafauna, al mamut, al tigre diente de sable, al perezoso gigante y a estos primeros habitantes con sus lanzas Clovis. Seguimos en el paleoindio, pero con la cultura Dalton-Folsom. Después de la extinción de la megafauna se dio un cambio climático, pero fue gradual, lento y continuo. Y se dio una transición lenta a nuevas estrategias de caza, nuevas herramientas y mejoramiento de las que ya tenían, ya que la megafauna había desaparecido y ahora tenían que cazar presas más pequeñas. Y cuando hablamos de todos estos cambios nos estamos refiriendo a la transición de la cultura Clovis a la cultura Folsom. Los pobladores Folsom se creen que son derivaciones de la cultura Clovis. La cultura Folsom-Dalton son dos culturas distintas pero relacionadas en el paleoindio tardío. En Norteamérica el nombre de Folsom se asocia con el suroeste y Dalton con el medio oeste. Tenemos que entender que los Folsom no eran una única comunidad fija, sino que se refiere a grupos nómadas de recolectores y cazadores. Y ahora cazaban principalmente al bisonte gigante, al Vinsu anticus, que también lo llevaron a la extinción, con sus puntas de lanza, pero esta vez se le denominan Folsom, porque eran más pequeñas y refinadas. Las diferencias entre las puntas de lanza Clovis y las puntas de lanza Folsom: las puntas Clovis eran grandes y robustas, destinadas a cazar animales gigantes precisamente, y tienen una encanaladura que va hasta la mitad de la punta. Y las puntas Folsom son más pequeñas y más precisas, adaptadas a un nuevo entorno, además de llevar una encanaladura desde el principio casi hasta el final de la punta. Las puntas Folsom eran más detalladas, lo que comprendía un mayor trabajo para su elaboración, y esto con fines puramente estéticos según algunos arqueólogos. Es importante mencionar que en este periodo también se desarrollaron otras herramientas de piedra y hueso. El periodo arcaico. Este periodo coincide con el final de la última glaciación. Tenemos el final de este periodo con las primeras civilizaciones agrícolas y aldeas permanentes. Se divide en tres, pero vamos a generalizar este periodo. En este periodo tenemos un clima más cálido y más seco, similar al actual. Y una vez más la adaptación. Esto favoreció a la explotación de una amplia gama de recursos. Recolectaban nueces, semillas y plantas silvestres. En este periodo se dio una pesca intensiva, la caza menor, pero seguían siendo sociedades de cazadores recolectores. Tenían una movilidad estacional, pero cada vez era más frecuente que se quedaran durante más tiempo en estos campamentos. En este periodo se desarrolló más herramientas y se dio un uso generalizado del atla, aunque la aparición del atla lo tenemos al final del paleoindio. Y se siguió usando hasta el Woodland tardío, cuando se hizo más popular el uso del arco y la flecha.
El atla era un lanzador de lanza. El atla permitía tener en estas lanzas una mayor precisión, velocidad y fuerza, dirigida a presas más pequeñas y veloces. Y al final del periodo arcaico se da la domesticación temprana de plantas. Esto fue lo que asentó las bases para la agricultura y la vida sedentaria. Esta transición del cultivo general y la aparición de la cerámica marca el cierre de este periodo. Es el paso de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas y semisedentarias. El periodo silvícola-woodland, y con estructuras sociales más complejas, y este periodo se subdivide en tres, pero vamos a generalizar. En este periodo tenemos una transición cultural y una innovación altamente significativa, marcada por la aparición de la alfarería y el uso generalizado de esta, y la construcción de montículos funerarios y ceremoniales. En este periodo tenemos Bienvenidos, viajeros del universo, a este espacio y a este tiempo. Yo soy Diana Poixtán. Las comunidades semisedentarias con el uso de la horticultura. Aquí se dio una transición de la caza y la recolección a la horticultura y tenían una economía mixta. Y lentamente se fue introduciendo cultivos tropicales como el maíz, el frijol y la calabaza. Ellos seguían teniendo estos tipos de asentamientos semisedentarios. Pero el hecho de tener fuentes de alimentos más estables permitió el establecimiento de aldeas más estables, ubicados generalmente a lo largo de los valles de los ríos, y esto fue así por los cultivos, ya que el agua de la irrigación la tomaban más cerca. Este periodo también es conocido como el de los constructores de montículos. Es así porque en este periodo tenemos sociedades más complejas y comienzan las jerarquías. Los montículos principalmente iban dirigidos con fines funerarios y religiosos. Ejemplo de construcción de estos montículos tenemos a Dena y a Hopewell. Otro hecho importante de este periodo es que la cultura de Hopewell desarrolló una amplia red de comercio que abarcaba la mayor parte del este de Norteamérica, que principalmente intercambiaban bienes exóticos y materias primas. Al final de este periodo, el uso del arco y la flecha se generalizó, sustituyendo así el atla y a otras herramientas. La cultura mississippiana no es un periodo cultural, pero es una etapa de una cultura avanzada que sucedió después del Woodland. Se caracteriza porque ya hay grandes ciudades con grandes montículos. Y al ver más personas que gobernan, se fortalecieron las jefaturas complejas y las élites gobernantes. Y al tener más población se tenía que producir más alimento. En este periodo tenemos una agricultura intensiva, centralizada en el maíz, frijol y calabaza, pero su principal cultivo era el maíz. Al contar con una amplia población, la desigualdad era muy marcada. Las élites vivían cerca de los montículos principales y tenían acceso a objetos de prestigio, mientras que la gente común vivía en las áreas periféricas. Estos montículos principales como Cahokia funcionaban como capitales políticas y religiosas, y estaba rodeada de aldeas subordinadas. Es importante mencionar que su sistema político no eran imperios, sino jefaturas regionales, conectadas culturalmente pero no políticamente unificadas. Cahokia tuvo hasta 20,000 habitantes, siendo la ciudad más grande de América del Norte precolombina. La cultura mississippiana declinó debido a una terrible combinación de factores que incluye el cambio climático, sequías, conflictos internos y, para empeorar más las cosas, la introducción de enfermedades por parte de exploradores europeos como Hernando de Soto en el siglo XVI. Ya regresamos en el tiempo por periodos, y no es memorizar, es entender, es comprender, aunque sea de manera general, aunque no te aprendas muchas cosas, es comprender. Al principio, estas sociedades no se pueden analizar en el espacio, porque no tenían un lugar fijo exactamente, iban de aquí para allá, era de manera general. Pero conforme pasaron los periodos, se fueron asentando más, y al final de estos periodos, con la cultura mississippiana, fue una sociedad compleja con una amplia ubicación, y es ahí cuando estamos hablando del espacio, el espacio donde estuvieron. Hablamos de su ubicación. Ya tenemos un conocimiento general de América precolombina en el tiempo, es decir, por periodos, cómo fueron evolucionando estos grupos humanos a sociedades complejas. Y ahora vamos con las culturas de América precolombina en el espacio, es decir, por su ubicación, y esto se divide en regiones. América del Norte precolombina. Recordemos que América del Norte abarca parte de México, Estados Unidos, Canadá y llega hasta Alaska. En cada región existieron distintas culturas y todavía siguen existiendo algunas, y solamente voy a
a nombrar la más sobresaliente de cada región. Por ejemplo, de la región ártica, habitada por los Inuit, los Yupik y los Aleut. Los más sobresalientes son los Inuit. En algunas regiones las culturas desaparecieron totalmente y en otras sus descendientes tienen otros nombres. Por ejemplo, los descendientes de los Anasazi son los Suñis y los indios Hopi. Pero será en el próximo video porque son bastantes regiones que contienen bastantes culturas y será en el próximo video que se titulará Culturas de América del Norte por región. Será un video breve con información importante para que tú a la hora de profundizar en alguna cultura en particular ya al menos tenga alguna noción general.